mañana nosotros venimos a hablar de finanzas para no financieros. Así que venimos a enseñarles que hoy aprenderemos un poco sobre esto que justamente nos explicaban que es cómo hablar este lenguaje financiero. Este va a ser una pequeña mini clase de un taller que tenemos en modalidad presencial que iniciaremos en junio, en donde compartiremos ya 20 horas para hablar sobre toda esta temática, en donde aprenderemos justamente la terminología financiera para hablar justamente el idioma de negocios, el análisis financiero que se vuelve súper importante para generar esta toma de decisiones, la gestión presupuestaria y sobre todo la creación de valor para generar esa conexión entre finanzas y marketing para poder crecer en el mercado. Así es que ustedes que están y se han dado cita esta mañana para la Money Class, esperamos que los que terminen y se conecten hasta el final van a tener oportunidades exclusivas para poder optar con este taller. Este taller tiene un monto total de 730, pero solo para las personas que se queden al final de esta Money Class les estará contando la asesora de programa sobre cuál es la promoción que tenemos para que ustedes se puedan inscribir en el taller completo para el mes de junio. Pero ahora sí, quiero darle entrada totalmente a nuestro facilitador, que ya lo va a presentar ahorita Frank para comentarles un poquito del experto que traemos en este tema. Gracias, Catherine. Y sí, nos acompaña esta mañana nuestro querido Herbert Rico Jerez. El Herbert es especialista en estrategia financiera y negocios. Además, es director y gerente senior con más de 35 años de experiencia en sectores de comercio, banca, educación y cuenta con un liderazgo comprobado de más de 50 proyectos empresariales, ¿verdad? Herbert es catedrático experimentado, ha sido educador tanto en ICEAD, FEPADE, en UCA, UPES y también con nosotros en la Escuela Mónica Herrera con Executive Education desde hace ya un par de años. En educación superior, Herbert está especializado como ingeniero industrial con un MBA en finanzas y especialista en innovación de mercados y competitividad exportadora. Herbert, este currículum se queda corto para todo lo que tú tenés que ofrecernos, pero para nosotros es una gran alegría tenerte aquí en la Mónica Herrera y también contar con tu apoyo como uno de nuestros expertos en esta mañana. Herbert, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Frank, Catherine y todos los participantes. Bienvenidos. Súper, el espacio ahora es todo tuyo. Gracias. Vamos a ver. Solo permítanme un segundito. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, Herbert, Sí, la ahorita vemos ya lo bien. vemos. Perfecto, bien. Bienvenidos a esta Money Class. Tal como lo decía Catherine hace unos momentos, el objetivo es que nos familiaricemos un poco con el contenido del módulo, que van a ser 20 horas presenciales, las cuales pues indiscutiblemente mucho más que 45 minutos. Sin embargo, espero que con esta charla, por favor, si tienen preguntas, tomen nota. Al final dejaremos un espacio para ellas. Y sí pretendo compartir lo más que pueda algunos tips de los que usualmente damos de manera presencial. Pero este es un tema, digamos, duro para muchas personas, especialmente aquellos que dicen, no, yo no voy a estudiar eso porque no me gustan los números, o no, yo no voy a hacer esto porque es un tema aburrido, es la gente cuadrada de finanzas, los de contabilidad, etcétera, etcétera. Pues parte del asunto es eliminar ese tipo de tabús y para todos los participantes que obviamente son personas que ya están insertados plenamente en la vida laboral, tienen sus propias empresas, tienen cargos ejecutivos o técnicos sumamente importantes, ya saben que si no manejan la parte financiera, con seguridad no necesitan decírmelo, van a tener o ya están teniendo problemas a la hora de presentar sus proyectos, a la hora de hablar con un gerente general o presentar alguna junta directiva, o no digamos, cuando tenemos que conversar un poco con el director o gerente financiero. La buena noticia es que si ustedes llegan a dominar la parte financiera, les diré que he conocido la mayor cantidad de empresas grandes de este país y también he tenido oportunidad en otros países de algunas, y no conozco gerentes generales, directores ejecutivos que no manejen la parte financiera. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por favor,
este es un tema relevante y si queremos escalar y llegar más lejos o ser más convincentes y tener más poder de influencia y liderazgo dentro de nuestras organizaciones, este es el tema que deberían manejar. Los directores ejecutivos, gerentes generales, pueden no saber de las tendencias de mercado, pueden no saber de las nuevas tendencias de segmentación, lo nuevo en tendencias en redes sociales, las redes sociales que están quedando en desuso, las nuevas tendencias de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pueden no saber de eso, dominar eso, pero sí hay un tema que dominan, la parte financiero-contable. Y usualmente son las áreas más explotadas y vamos a ver un poco al respecto. Vamos a ver. Solo permítanme. ¿Qué vamos a abordar en esta Money Class? Les hablaremos un poquito sobre los fundamentos financieros muy básicos. También hablaremos sobre cómo es la comprensión de los estados financieros y por qué es importante conocerlos. Hablaremos también, digamos, la parte medular. Es cuando ya conocemos las bases financiero-contables, ya cuando conocemos los estados financieros, ok, y tenemos un lenguaje apropiado al respecto, ya podemos entrar al tema de finanzas en la función comercial. Es decir, le llamamos finanzas para no financieros, orientado a marketing, porque hay un énfasis particular en el tema. Sin embargo, yo en general me refiero a las áreas de negocio, áreas comerciales. Y en las áreas comerciales, pues hay diferentes gamas de tipos de estructuras organizacionales, funciones, etcétera, dependiendo de la naturaleza de las empresas. Conozco empresas que tienen 10, 15 gerentes, empresas grandes localmente, pymes a nivel mundial, pero localmente son grandes. A veces tienen 10 o 15 gerentes vinculados a la función comercial. En otras es una sola persona y ese gerente de ventas ve marketing, ve trade marketing, ve absolutamente todo. Y hay áreas, pues, donde están mucho más especializadas. Todo depende del giro del negocio. Entonces, las finanzas en la función comercial tienen ciertos puntos específicos que en el curso lo abordamos específicamente. Ya cuando manejamos la conceptualización financiera, es muy simple abordar la parte presupuestaria, la presentación de proyectos y otros aspectos que un poco vamos a abordar en esta Money Class. Al final, vamos a hablar un poco de cómo se venden ideas de negocio, que no es una cosa, tal como muy bien lo decía Catherine en la metodología de la Mónica Herrera, igual que lo ratificó Frank. Nosotros hablamos desde la experiencia, no necesariamente desde, sí hay una base, digamos, académica, porque mi opinión, quien escribe un libro es porque domina el tema, pero aquí lo vamos a ver desde el punto de vista eminentemente práctico. Y lo que vamos a hablar acá de cómo se venden ideas de negocio no son cosas que están típicamente en libros, por lo menos en libros de negocio. Están en otro tipo de cosas de cómo influir en las personas. Y empecemos con el tema diciendo de que hay una gran diferencia entre el área financiera y el área de marketing. Adrede he dejado esto así, de modo que finanzas típicamente es un área cuadrada, donde hablamos de banca, hablamos de ahorros, hablamos de inversión, hablamos de cuentas, hablamos de contabilidad, hablamos de relaciones con el fisco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero marketing, negocios, es tan inmensamente grande, donde se abordan diferentes temáticas sobre diferentes conceptos, donde hay diferentes profesiones y una gama de diferentes opciones. Y luego tenemos a estas personas que estar circunscritas a ciertos desempeños y ciertos lenguajes, conversando con personas que tienen una mentalidad mucho más abierta y debe ser abierta para las nuevas tendencias y todo esto. Entonces, el problema que tenemos acá es que esto genera incomunicación. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos personas con un enfoque eminentemente financiero y por otro lado tenemos personas eminentemente con área de negocio y con una mentalidad más abierta. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Se dificulta la comunicación. Y cuando hablamos de se dificulta la comunicación, nos referimos a que las relaciones interpersonales y profesionales se complican. Y si esto se complica, obviamente, mucho más complicado va a ser pretender integrar armoniosamente estas áreas en beneficio de la empresa.
¿Qué es lo que tenemos en la práctica? Es finanzas versus áreas de negocio. Unos llegan con proyectos y otros están esperando para decirles que no lo metieron en el presupuesto y entonces eso no va a ser aprobado. Luego alguien habla de que, mire, pero esto no había forma de pronosticarlo el año pasado, sino que acaba de surgir, es una gran oportunidad de negocio, hay que invertir en esto, en lo otro. Y el financiero en su mente está pensando en eso, no se presupuestó, no hay dinero disponible para eso. Ahora, entender cómo funciona esta mecánica, pues es sumamente interesante. Y acá, valga la aclaración, voy a hacer no algunas, sino que muchas generalizaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando yo digo los financieros, es un término general de que las personas, los profesionales dedicados al área financiera contable, tienen ciertos perfiles, pero siempre hay excepciones. Y he conocido excepciones y he tratado con ellos y estoy muy feliz de relacionarme con financieros y con personas de área de negocio. Y también cuando digo ciertos aspectos sobre las áreas de negocio, son generalizaciones, es decir, siempre hay excepciones. No quiere decir que todas las personas que se dedican a áreas de negocio o marketing desconozcan aspectos contables. De hecho, conozco algunos que tienen hasta dominio, digamos, de razones financieras, inversiones, tendencias y cosas por el estilo. Lo que sucede es que en la formación académica que tuvimos, nos fuimos especializando en ciertas cosas y al dejar de practicarlas, dejar de tocar esos temas en nuestro día a día, tendemos a olvidarlo. Pero con un poco de refrescamiento, eso vuelve a la luz y la idea de este curso básicamente es impulsar y potenciar eso, de modo que es diferente verlo desde el punto de vista universitario o académico que verlo ya en la vida real. Eso es cuando uno tiene un problema de ley. Cuando uno lee una ley, todos los artículos, todo el articulado de la ley parece importante. Pero cuando algo nos afecta directamente, ese artículo que leímos jamás se nos olvida. Así es la idea de esta Money Class y de este curso. De modo que hoy que ya saben que esto duele, vamos a aprender esto magníficamente. Así que por favor, cualquier generalización de las que yo diga, entre paréntesis, siempre hay excepciones. Empecemos por algunas cosas básicas. En el curso profundizamos obviamente un poco más en esto y no lo hacemos de una manera aburrida, solemos hacerlo de forma divertida. ¿Cómo se alimentan las finanzas? ¿De dónde vienen las finanzas? Pues vienen del área contable. Y entonces en la contabilidad, dependiendo de la empresa que tengamos, para este caso tengo una lista acá de registros, lo que llamamos en contabilidad registros auxiliares de la contabilidad para comercio, es decir, hay cuentas por cobrar, hay inventarios, proveedores, etcétera. Pero si estuviéramos en una industria, hay auxiliares que tienen que ver con control de la producción, pedidos, orden de trabajo, control de mano de obra, etcétera. Si estuviéramos en un área de servicios donde se tienen diferentes proyectos, el registro auxiliar principal es la gestión de proyectos. Si estuviéramos en un agro, la parte de inventarios, los insumos, digamos, fertilizantes, concentrados, etcétera, la parte de inventarios es crítica y también tenemos inventario de animales, si fuera ganado, fueran aves, etcétera, etcétera. Es decir, esto de los registros auxiliares, alguien puede decir, uy, ¿qué es eso? O sea, ¿y por qué nos está diciendo eso tan pequeño y tan contable? Bueno, me gusta tocar este tema porque dependiendo del nivel de registro auxiliar que su empresa tenga, les va a permitir a ustedes dar o no dar información para sus diferentes informes de resultados sobre clientes, sobre segmentos de mercado, etcétera. Lo que la empresa no tenga registrado, ustedes no lo pueden utilizar. El problema muchas veces surge de que, y me he topado con esto en la vida real, donde le digo a alguien, mira, yo ya estuve hablando con informática, vi más o menos un poco sobre la estructura de datos, no en detalle, o sea, pero aquí ya tenemos esa información. Si ocupas esa información con los datos que te da finanzas sobre esto y esto, tú vas a poder presentar un cuadro mucho más vivo, mucho más tangible y más convincente a una junta directiva o un gerente general. Y hasta entonces viene cayendo el 20 de que, o sea que sí era importante saber lo que está en los registros auxiliares. Para que tengan una idea,
Cuando una empresa computariza sus sistemas, y voy a partir de que sus empresas tienen las cosas computarizadas, aunque igual se puede manejar en una hoja electrónica, pero digamos que está computarizado. Hay auxiliares de efectivo en caja y banco, de inventarios, etcétera. Bueno, de hecho, como ejemplo, inventarios. ¿Cómo yo puedo dar un informe de rentabilidad o de margen de contribución por producto, por línea de productos? Eso se saca del inventario. Tengo por un lado la facturación que entró por la caja, digamos, ya sea por mayoreo, detallista, lo que sea, y tengo los inventarios que acompañaron esas ventas. Si yo divido lo que vendí entre esa cantidad de unidades vendidas y de qué tipo y cuál es el costo de esas unidades que están en el inventario, en el sistema auxiliar de inventarios, yo puedo obtener un margen de contribución y decir estos productos son más rentables que otros. Eso es lo que dan la belleza de esos auxiliares. Ahora, en general, estos libros o registros auxiliares proporcionan una cosa que se llama en contabilidad partidas de diario. Y se llaman de diario porque típicamente se hacen todos los días, pero igual hay ciertos registros contables o partidas que se hacen una vez al mes. Hay algunas que pueden hacerse semanales también. Y la otra es que hay partidas que al no tenerlas en sistemas auxiliares se tienen manualmente, pero eso sí es una cosa eminentemente contable que no les afecta mucho en sus negocios. Lo importante de esto es que esas partidas se registran en archivos electrónicos que se conocen como libro diario, libro mayor o libro diario mayor. ¿Cuál es el tema acá? Que en el libro diario se notan las transacciones contablemente por fecha. O sea, es decir, yo tengo registrado qué es lo que ha sucedido en cada día. Pero en el libro mayor, damas y caballeros, lo tenemos por cuenta. Uy, ¿y eso qué significa? Bueno, que el día que ustedes tengan un problema y digan, yo no me he gastado todo esto en la publicidad, o sea, ¿por qué me están cargando estas cosas? Ustedes basta con que le pidan a la contabilidad, al contador y le digan, quiero un detalle de la subcuenta o de la subcuenta X. Y cuando ustedes vean en ese detalle, solo les van a aparecer por fecha los movimientos que la contabilidad o el financiero les ha estado cargando a sus diferentes proyectos, que de otra forma no lo van a ver. No sé si alguna vez les ha pasado, pero a mí me ha pasado como gerente de proyectos muchas veces, especialmente en empresas, suelen ser empresas grandes, pero también pasa en las medianas y pequeñas. Cuando alguien gasta algo en la organización y ese gasto no estaba presupuestado, pero como el proyecto tiene un presupuesto asignado todavía disponible, el gerente general o alguien más dice, cárgueselo al proyecto. Y entonces vienen ustedes y la contabilidad o el financiero le cargan a sus proyectos sin que ustedes se den cuenta, sin que ustedes lo autoricen, sin que ustedes lo sepan, le cargan costos y gastos al proyecto que no corresponden a lo que ustedes tenían presupuestado ni lo que ustedes han ejecutado. Eso simplemente diciéndole a contabilidad, por favor, deme un detalle de tal mes o desde el principio de tal cosa, de tal cuenta. O dependiendo del auxiliar que ustedes tengan, le pueden decir, deme un detalle de los gastos del proyecto. Si llevan un registro computarizado por proyecto, que típicamente solo se ven en empresas de servicios. Así que esa es un poco la importancia de esto. Hay muchas cosas más, pero solo para que les interese el asunto, les digo esto. De esos libros diario mayor se emiten los estados financieros, que ya los vamos a abordar en este momento. Para las personas que no les gustan los números y creen que finanzas y contabilidad son números, es muy cierto que la contabilidad lleva números, pero miren, es tan básico como la matemática total de la función financiera se resume aquí. Las ganancias es igual a los ingresos menos los costos y gastos. Ya estuvo. Eso es lo más importante que debemos saber. Y piense que esto es lo que está en la cabeza de todo el personal, gerentes, directores financieros. Las ganancias son iguales a los ingresos que entran típicamente por las ventas. Si estuviéramos en una ONG, son las donaciones y otros ingresos que tenemos por servicios que usualmente a veces dan las ONGs y cobran por ellos. Pero la diferencia que dan las ganancias o las pérdidas son ingresos menos todos los costos y gastos.
Para efectos prácticos, no voy a diferenciar acá técnicamente la diferencia entre costo y gasto contablemente, sino que para efectos prácticos diremos que todos son costos. Hay costos de vender, costos de administrar, costos de financiar. Entonces, si lo que entra de ingresos por ventas es mayor que lo que nosotros gastamos en la empresa, vamos a tener ganancias. Y si los costos y gastos son mayores que los ingresos, vamos a tener pérdidas. Tan simple como eso. Esa es toda la matemática de la función financiera. Si usted lo ve así, entonces yo le pregunto, las personas de ventas, los responsables de la gestión financiera, el director financiero, el gerente de finanzas, ¿tiene relación directa con la generación de ingresos? La respuesta es no. Eso lo hacen sus vendedores, eso lo hacen sus mayoristas, eso lo hacen sus estrategias de marketing, eso lo hacen sus estrategias de posicionamiento, sus técnicas de segmentación de clientes, las promociones, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede generar ingresos, el financiero no. Es el financiero el que se encarga de hacer todos los costos y gastos que la empresa hace para conseguir clientes, para fidelizar clientes. Tampoco el financiero no hace eso. Eso lo hacen también las áreas de negocio, las áreas de operaciones, la gente administrativa, etcétera. Y entonces piense en esto para su reflexión. Si el gerente o director financiero es responsable de la gestión financiera y de la salud financiera de la empresa, no es responsable de los ingresos, tampoco es responsable de los costos y gastos, excepto su planilla, básicamente. ¿Qué tiene que hacer el financiero para ser responsable de todo esto y poderle decir a un propietario, una junta directiva, un gerente general o un director ejecutivo, si tengo fondos cuando tengo que tener fondos? Entonces, ellos lo hacen a través de estas cosas. Uno, adquirir fondos al menor costo posible. ¿Qué significa eso? Que el financiero, así como usted tiene relación con mayoristas, detallistas, aliados estratégicos, publicistas, etcétera, el director financiero, el gerente financiero debe tener relaciones con entidades financieras, con bancos, con ejecutivos de bancos y todos aquellos que le puedan proporcionar fondos cuando se necesiten y negociar las mejores condiciones posibles. ¿Cómo negocia un financiero? Diciendo, por ejemplo, miren, yo pagamos a tiempo, tenemos capacidad de pago. ¿Será que un financiero puede decir que tiene capacidad de pago cuando hay un montón de cuentas por cobrar incobrables? ¿Será que un director financiero puede decirle a un banco, no se preocupe, tenemos capacidad de pago, esto lo sacamos en 3 meses, 6 meses, y estoy pidiendo tantos millones o tantos cientos de miles? ¿Lo puede hacer si las ventas van para abajo? No. Entonces los financieros deben velar porque la información disponible que ellos tengan en la contabilidad, en los estados financieros, sea saludable. Y entonces adquirir fondos al menor costo posible implica que su empresa, sus estados financieros deben ser saludables. Es decir, deben haber muchos ingresos, muchas ventas y tender a tener menos costos y gastos. Por otro lado, los financieros deben mantener o desarrollar una estructura adecuada de activos. ¿Qué es eso? En unas empresas, vamos a ver, si yo soy industria, comprar maquinaria es un activo productivo. Pero si yo compro computadoras para el área de contabilidad, si yo compro computadoras para informática, a menos que mi empresa sea de software, es un gasto y son activos que no generan ingresos. Entonces, los financieros, dependiendo de la naturaleza de los negocios, tienen que tomar cada proyecto, cada idea en el negocio para ver si eso que va a hacerse genera una estructura adecuada de activos que permitan que la fórmula que está ahí arriba de ganancias, porque no tiene sentido invertir o gastar en cosas que los ingresos no van a compensar esos costos y gastos que se están solicitando. Entonces, por eso es que cuando usted presenta una idea, no le extraña la respuesta de un gerente general, un director ejecutivo o una junta directiva. Déjenos el proyecto y luego le avisamos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Es van con el financiero y le dicen, mira, nos están presentando este y este proyecto. Danos tu opinión. Y la opinión del financiero va a ser eso que está ahí arriba. Si este proyecto
los ingresos que va a generar son mayores que los costos y gastos. Y si son mayores, ¿qué tanto mayores? ¿Y qué tanta certidumbre hay de que eso vaya a ser cierto? Porque cuando presentamos proyectos de negocio, usualmente vendemos que esto vaya a ser una maravilla del mundo y la competencia hasta nos va a aplaudir lo maravilloso que estamos haciendo las cosas. Pero muchas veces me he topado con que la gente de negocio presentan un proyecto, pero nunca se han puesto a pensar qué es lo que va a hacer la competencia cuando empecemos a hacer esto. Decimos, bueno, vamos a reducir el precio durante ese tiempo, vamos a sacar una promoción y esperamos que las ventas suban de tal tipo porque necesitamos fondos en este momento y de repente la competencia pone un precio más bajo que el de ustedes. Cosas que pueden suceder. Así que, damas y caballeros, cada vez que les dicen, déjenos el proyecto, lo vamos a analizar, lo que realmente les están diciendo es, vamos a verlo con el financiero. Así que, entre otras cosas, y en el curso damos varios tips al respecto, es, entre paréntesis, llévese bien con el financiero. ¿Ya? Si usted se va bien con el financiero, y hay varias formas de hacerlo, usted tiene un paso adelante para su prosperidad y para el beneficio de la empresa, que conviene a ambos. Pero si usted se lleva mal con el financiero va a querer boicotearlo durante básicamente toda su gestión. Y pelearse con el financiero es pelearse con la cocinera. Así que por favor le recomiendo no se pelee con la cocinera. Llévese muy bien con el área financiero contable. Por otro lado, los financieros también coordinan y controlan el uso de los activos para mejores resultados. ¿Qué es eso? Nuevamente, uno dice, bueno, se aprobó el proyecto, se aprobó tal promoción, etcétera. No creo que el financiero se queda con los brazos cruzados, o al menos no debería, sino que debería darle seguimiento a cómo van las cosas, porque en un momento determinado puede suceder que se esté gastando más de lo previsto y él tiene que poner la alerta a la administración superior de decirle, mire, dijeron que y el proyecto se iba a ejecutar en tal fecha, que íbamos a estar vendiendo no sé cuánto, y en este momento no hemos vendido nada, solo llevamos tanto por ciento de lo que se ofreció, pero el presupuesto del proyecto como tal ya lleva gastado el 70% y a estas alturas deberíamos haber gastado un 40%, cosas como esa. Entonces, ese balance entre adquirir activos y qué resultados va a dar, el financiero debe estar pendiente de eso. Y usted dice, bueno, ¿y por qué los financieros se meten en esto que no les importa? Bueno, respuesta, sí les importa, porque no le van a preguntar a ninguno del área de negocio si tienen fondos para pagar la planilla este mes. Y tampoco le van a preguntar si pueden pagar los impuestos o tienen que pagar AFPs y todas las otras prestaciones que por ley toca pagar. Se lo van a preguntar al financiero. Y el financiero debe dar una respuesta que todo el mundo espera. Sí tenemos fondos, porque el día que el financiero diga, no, no tenemos fondos, no es tan simple porque al que le van a echar el muerto es al financiero por no haber planificado eso. Y nuevamente le recuerdo, si el financiero no está en sus funciones generar ingresos y tampoco está en sus funciones todos los costos y gastos y ejecución de proyectos, es la única forma que tiene de manejar estos aspectos que están aquí abajo, de adquirir fondos al menor costo posible, mantener y desarrollar una estructura adecuada de activos y controlar el uso de esos activos. La única forma que tiene de hacerlo es alertando al director ejecutivo, al gerente general o a los dueños. O sea, y por eso es que en una reunión de planeación estratégica, ¿quién es el que está típicamente a la par del gerente general o director ejecutivo, el dueño? El financiero. Usted está enfrente presentando proyectos y ofreciendo resultados, pero el financiero está a la par diciéndole, con eso vamos a hacer algo, o con eso vamos a tener más costos de gastos, o eso es muy riesgoso, etcétera, etcétera, etcétera. Así funciona esto. Ahora, para que vea que el financiero no es tan malo, o sea, no es tan malo, entendamos esto también. Cuando usted vende, los ingresos deben ser lo suficientemente buenos o relevantes para cubrir los costos de producción. Es decir, si yo soy un almacén, por lo menos debo cubrir el costo de adquisición de los bienes. Debo también cubrir los costos de ventas y distribución de los productos, la mercadería. También debo cubrir los costos de administración. Hay recursos humanos, hay capacitaciones, hay que pagar recepcionistas, jardinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y también debemos cubrir, obviamente, el costo financiero de los fondos que estamos usando.
el financiero allá en una hojita electrónica o en un software, dependiendo del nivel de computarizado que tenga, va a tener un plan, no como esta libretita que estoy colocando yo, de en qué fecha espero que caiga tal ingreso y en qué fecha espero que llegue tal ingreso, tengo que pagar. Entonces ellos tienen semanalmente, mensualmente, trimestralmente, anualmente, una programación de entradas y salidas de fondos. Tiene que tener eso para poder decidir y decir sí o no cuando hay diferentes solicitudes de fondos. Ahora, los ingresos, aparte de cubrir los costos de producción, venta, distribución, administración y financieros, también debe considerar mejorar los sistemas de la empresa, mejorar los procesos. Ahí implica cuestiones de calidad, revisiones, consultorías, probablemente, etcétera. Tiene que afrontar contingencias. No puede ser que haya un sismo, un terremoto en el país y de repente se quedaron sin fondos porque no hay ventas y los clientes que tenían que pagar tienen otras prioridades y no le van a pagar a tiempo. Y entonces la empresa quiebra por no tener fondos suficientes resguardados para afrontar contingencias. Ese tipo de cosas el financiero no se puede dar el lujo que suceda. Luego también debe poder reinvertir y evolucionar en el negocio. Hay que ampliar las instalaciones, abrir sucursales probablemente, comprar más maquinarias, escritorios, contratar más personal, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas, aparte de cubrir los costos, también debe reinvertir en el negocio. Y si queda algo, posiblemente haya que distribuir dividendos a los propietarios. O sea que así es la cosa. Ahora, para poder hacer todo eso, debe saber que para ejecutar la función financiera hay ciertos principios básicos. Digamos que en las áreas de negocio tenemos principios vinculados a satisfacer la necesidad del cliente, la calidad sobre todo, etcétera, etcétera. Pero la cuestión con el área financiera es que hay principios como, por ejemplo, digamos, popularmente decimos nunca poner todos los huevos en la misma canasta. Financieramente se refiere a nunca colocar todos los fondos en una sola fuente de ingresos. Debemos tener diferentes fuentes de ingresos. Por esa misma razón, por ese principio, es que uno no puede apoyar demasiado los fondos en un solo proyecto. Porque si el proyecto fracasa, o sea, si lleva de encuentro a toda la organización. Hay otro principio que me gusta mucho que dice algo así como, de nada sirve planificar a corto plazo, perdón, de nada sirve planificar a largo plazo si no puede sobrevivir a corto plazo. Piense, tiene sentido. ¿De qué sirve planificar a largo plazo si usted no puede sobrevivir los próximos 3 o 6 meses? Entonces, para muchos financieros, ese principio priva sobre todo lo demás. Y a ellos siempre les gusta tener recursos disponibles para ejecutar cualquier cosa. De modo que cuando un gerente general, director ejecutivo, el propietario les pida, mira, X, ¿tenemos dinero para tal cosa? La respuesta del financiero siempre debe ser, sí, jefe, no se preocupe, tenemos. ¿Okay? Imagínense la imagen de un financiero que dijera, no, no hay dinero para eso. Mira, pero necesitamos tal cosa. No, no hay dinero para eso. O sea, ahí cae en desgracia el financiero. Entonces, así como ese principio, hay otros, como en el curso vemos obviamente muchos más principios, pero de los más básicos y que me encantan es ese, de nada sirve planificar a largo plazo si no puedes sobrevivir a corto plazo. Hay otros como, si yo voy a tener necesidad de recursos de corto plazo, me voy a financiar con instrumentos de corto plazo. Si tengo que invertir en aspectos o en activos de largo plazo, como ampliar instalaciones, comprar maquinaria, etcétera, se van a financiar con instrumentos financieros de largo plazo. Hay otro principio, por ejemplo, de a mayor riesgo, más intereses. Es algo así como siempre hay riesgos. Entonces, cuando uno tiene diferentes fuentes de financiamiento, a mayor riesgo es más rentable, a menor riesgo es menos rentable. Es decir, un financiero cuando tiene fondos lo va a colocar en un depósito a plazo fijo. Eso es, digamos, lo coloca en un banco, eso le da cierta certeza, no hay riesgo. Esos intereses ahí me los va a dar el banco. Pero la tasa es bien chiquita. En cambio, si invierte en proyectos que le van a generar más utilidades, hay más riesgo, porque ¿qué pasa si no funciona en lo que está invirtiendo? Entonces,
Lo que queremos decir en resumen es, damas y caballeros, hay principios básicos que rigen las finanzas y cuando usted los entiende, la cosa cambia, la historia cambia totalmente. En el curso usualmente le dedicamos algo de tiempo para que entendamos el lenguaje financiero, que hay cosas que son comunes a cualquier tipo de negocio, como ventas, costo de ventas, aspectos de margen de contribución, gastos de operación, etcétera. En industria, el costo de producción es importante, mano de obra, costos indirectos, etcétera. En comercio, los retaseos juegan un rol clave, muchas veces, especialmente cuando hay importaciones. En servicios, el control de proyectos es básico. Y dependiendo del tipo de negocio que tengamos, en una ONG, por ejemplo, la gestión de los cooperantes es crítico. Entonces, lo que hacemos es dedicarle a cada uno los tips clave para cómo negociar con los financieros según el tipo de negocio. Ahora, hay un lenguaje común que usted debe manejar rápidamente. Vamos a ver. Estados financieros básicos, solo voy a abordar un poquito más adelante. Ingresos son todas aquellas cosas que generan dinero para dentro de la empresa, ya sea por típicamente ventas de productos o servicios, si fueran ONG, donaciones, etcétera. Los egresos implican costos y gastos, ya sean de producción, de administración, de venta, la planilla, etcétera. La utilidad también se le conoce como ganancias. En las no lucrativas se les conoce como superávit. No le gusta decir en una no lucrativa que hay ganancias, le decimos que hay un superávit, o sea, un excedente de ingresos sobre egresos. En una empresa comercial decimos pérdidas, si hay pérdidas, pero en lenguaje no lucrativo le llamamos déficit. Déficit se da cuando los costos y gastos son mayores que los ingresos. Rentabilidad es el objetivo primordial del negocio. Algo es rentable si lo que ingresa es mucho más que sus costos y gastos para obtener esos ingresos. La rentabilidad típicamente la medimos en un porcentaje. Si yo vendo un producto en 10 y me cuesta 6, decimos que tengo una rentabilidad de un 40%, un margen de 40%, un margen de 4 por cada producto vendido. Entonces, le quitamos a 10, los 6 que nos costó nos da 4. 4 entre 6, esa es la rentabilidad. Multiplicado por 100 para que nos dé el porcentaje. Punto de equilibrio es un tema básico y le dedicamos algo de tiempo porque es clave en su gestión de negocio. Punto de equilibrio es donde los ingresos suman exactamente igual que los costos y gastos que generaron esos ingresos. El punto de equilibrio tiene varias connotaciones y en el curso profundizamos un poco más, especialmente en los costos, porque por tendencia, como lo hablamos hace un rato, los contadores, los financieros, tienden a cargarnos costos fijos y otros costos que no necesariamente deberían estar en la evaluación de nuestro proyecto. Y hacen parecer los proyectos no rentables cuando realmente puede ser rentable. Puede que sí, puede que no. Pero el punto de equilibrio, damas y caballeros, es un tema crítico que ustedes deben manejar muy bien. De hecho, en el curso les damos algunos elementos, no solo para entender el lenguaje financiero contable, sino que les da herramientas hasta para cuestionar la parte financiera contable, porque hay ciertos conceptos que lamentablemente la mayoría, me consta, la mayoría de nuestros financieros aprendieron en libros que ya no incluían, por ejemplo, costeo basado en actividades, vieron una cosa que se llama costeo directo, pero lo vieron como que era teoría, pero realmente es muy práctico y las grandes empresas toman decisiones sobre eso. Periodo de recuperación es el tiempo que nos lleva a un proyecto X o una inversión, recuperar lo que invertimos, tiene mucha relación con el punto de equilibrio, es en qué momento de tiempo recuperamos lo que invertimos. Capital, efectivo, liquidez, lo tengo acá solo para que diferenciemos. Una cosa es capital, técnicamente, cuando estábamos chiquitos decíamos, si nos daba la mesada del tío, mi papá, mi mamá, decíamos, tengo tanto de capital. No, eso es un error. Tiene tanto de efectivo. Financieramente, capital es el aporte de los propietarios en la empresa. Efectivo es el cash que yo tengo líquido, ya sea en una cuenta de ahorro, una cuenta corriente o en la caja allá abajo en el almacén. Y liquidez es mi capacidad para afrontar deudas en un momento determinado. ¿Qué tan líquido es mi negocio? ¿De qué tanta capacidad tengo para generar capacidad de pago, básicamente? Luego, activo, pasivo, patrimonio, me gustaría dedicarle así rápidamente unas láminas. Activo es todo lo que la empresa tiene,
llámese maquinaria, escritorios, edificios, equipos de transporte, las cuentas por cobrar a clientes, contratos de seguros, de alquileres, lo que tengo en la bodega, derechos por patentes, todo lo que la empresa tiene para generar negocio se llama activo. Así que abreviadamente, damas y caballeros, activo es todo lo que la empresa tiene. Pasivo es todo lo que la empresa le debe a terceros. Le puede deber al banco, le puede deber a los empleados, le debe a los proveedores, le debe al fisco por los impuestos, le debe a aliados estratégicos, un montón de cosas. Pasivo es lo que la empresa le debe a terceras personas que no son los dueños. Y patrimonio es lo que la empresa le debe a los dueños, que incluye el capital, que es el aporte inicial de los dueños, y reservas y otros conceptos, que utilidades acumuladas, que es muy corto el tiempo para explicar esto, pero sí es importante que sepamos porque financieramente uno da valor agregado a los dueños cuando genera valor financiero sobre sus acciones. Y no conviene invertir en cosas que hagan perder el valor de la empresa. Entonces, cuando usted habla de valor agregado en el área comercial, es valor agregado a los clientes. El financiero habla de valor agregado al propietario, a las acciones. Y para eso, pues aquí la cosa cambia un poco y el financiero tiene relaciones con un montón. Y hay una cosa que se llama la ecuación fundamental del balance. Esta es otra formulita, pero es básica. Todo lo que la empresa tiene, el activo, es igual a todo lo que la empresa debe a terceros y lo que la empresa le debe a los dueños. Es una ecuación básica. El término ecuación posiblemente no le guste, pero es tan simple como todo lo que una empresa tiene, o lo dieron los dueños o lo dieron proveedores o aliados estratégicos. Y esa es la ecuación del balance, que hoy día se llama estado de situación. Y básicamente los estados financieros famosos, que parte del curso, una gran parte del curso es analizar esos estados financieros, implica, es donde se plasman todas las relaciones que los financieros tienen y los resultados de la gestión de todas las áreas de negocio. Porque los financieros tienen relaciones con el fisco, con la banca, como les dijimos, con el Ministerio de Hacienda, con alcaldías, con los ministerios, cuando hay que tramitar permisos. En algunas empresas, los permisos los tramitan el área financiera y no las áreas de operaciones muchas veces. En algunas empresas, los financieros negocian hasta con los proveedores y no la gente de compras. Todo depende del tamaño de la empresa, de su giro de negocio y otras cosas. Entonces, ¿cuáles son los estados financieros famosos? Existe uno que se llama estado de situación, más conocido por balance general. De hecho, en la práctica, lo que yo he conocido le siguen llamando balance general, pero técnicamente hoy en día se llama estado de situación. Le muestra cómo está la empresa a una fecha determinada. Por ejemplo, un balance general o estado de situación al 31 de diciembre del 2022 y lo comparamos con el 31 de diciembre del 2023. Es una fecha X, la empresa estaba así. Al 31 de diciembre estaba así. Un día, 2 días después del 31 de diciembre, el 31 de diciembre es, digamos que lo trabajamos, pero el 1 de enero es feriado. Le cuento que aunque sea feriado el 1 de enero, ya la empresa ya tiene gastos. Gastos de depreciación, tiene planilla que pagar por ese día, tiene depreciaciones por ese día, etcétera. Quiere decir que el balance solo vale, los números que están ahí valen para la hora y el día específico en que estamos. Fuera de eso, ya cambia. Hay un estado de resultados que muestra la operación de la organización en un periodo determinado. O sea, el estado de resultados le dice, desde el 1 de enero de un año al 31 de diciembre hicimos estas ventas, estos costos, estos gastos, etc. Y otros estados financieros como el flujo de efectivo, que nos muestra cómo la empresa mantuvo sus operaciones, inversiones, financiamientos, etc. Hay otro que se llama estado de cambios en el patrimonio, que se refiere al cambios en la estructura del capital, utilidades, reservas, etc. Y por norma internacional, también las notas sobre los estados financieros, y es muy corto el tiempo para explicar sobre eso, pero donde forman parte de los estados financieros, aquello que dicen, esta empresa, los inventarios se evalúan de esta forma, las cuentas por cobrar están así, los activos fijos se deprecian allá, y etcétera. Aquí algunas consideraciones. Cuando la empresa tiene algún inconveniente financiero, existe un concepto que se llama consideraciones sobre capital de trabajo. Capital de trabajo es con lo que la empresa tiene para operar. Y entonces aquí vienen cosas como en industria, lo que le decía hace un rato,
un activo fijo como maquinaria puede generar utilidades. En un banco, los activos circulantes generan utilidades, o sea, los depósitos de los clientes generan utilidades. Un sistema computerizado en un banco le puede generar una buena inversión que genera utilidades por preferencias de clientes. En un negocio normal, no necesariamente banquero, un sistema computarizado puede ser simplemente un gasto. Entonces, en general, una cosa importante de esto, para que se quede con ella, es en aquel principio que hablamos de riesgo y rentabilidad, donde a mayor riesgo, más rentabilidad, hay un enfoque financiero conservador, agresivo o intermedio. ¿Qué es eso? Hay financieros que les gusta tener el capital guardadito en el banco para siempre tener dinero disponible. Hay otros que no, y hasta el último 5 no puede ver $100 en el banco porque los coloca aunque sea en un depósito a plazo fijo, pero tiene que estar generando dinero. Y hay términos medios. El asunto es que dependiendo del estilo de su financiero o de la naturaleza de su empresa, el financiero que es muy conservador usualmente va a tener fondos para apoyar sus proyectos. Pero si es agresivo, ahí se le va a costar sacarle un 5 de la bolsa. Entonces usted debe analizar, en el curso damos algunos elementos adicionales, obviamente, sobre cómo identificar el estilo de su financiero y cómo abordar el estilo de cada financiero según su propio forma de trabajo. Este es un esquema rápido de lo que es un estado de resultados para que entendamos cómo se genera la utilidad o pérdida, que son los ingresos allá arriba, las ventas. Le quitamos el costo de lo que vendió, eso nos da una utilidad bruta, porque hay que quitarle los gastos de venta, gastos de administración, y uno le suma los otros ingresos por depósitos que tiene en el banco, etcétera, y le quitamos los gastos también que generan los préstamos, por ejemplo, y otras actividades, hasta llegar a la utilidad neta, que es sobre la que nos calculan los impuestos. Y entonces el estado de resultados nos dice qué es lo que hizo una empresa en un momento determinado. El balance nos decía cómo estaba la empresa en una fecha y el estado de resultados nos dice qué es lo que pasó durante todo este tiempo. De ahí vienen conceptos que se llaman análisis financiero horizontal y vertical, que en cualquier curso que usted vea dice análisis horizontal y vertical. Por favor, no se abrume con eso. Es simplemente, le llamamos análisis vertical. Imagínese así, una línea de arriba hacia abajo, donde yo tengo un balance, un estado de resultados y me dice qué porcentaje representa esta cuenta o este concepto del total de activos o el total de ventas. Y el análisis horizontal lo que me dice es cómo ha ido evolucionando la cuenta y cómo ha evolucionado de un mes a otro, de un año a otro. Y ambas cosas son sumamente importantes. A raíz de esos análisis surge un concepto que es la medición de la salud financiera de la empresa, que se mide por una cosa que se llama ratios financieros o razones financieras o índices financieros. Esto es lo que hace hablar en los estados financieros. Obviamente en esta Money Class no podemos abordar cada uno de ellos. Solo le diré que hay unos que miden la capacidad de generar dinero para pagar, afrontar deudas. Otros miden la calidad de la actividad operacional de la empresa, qué tan bueno soy colocando dinero, qué tan bueno soy cobrando, qué tan bueno soy manejando el inventario. Miden la eficiencia. Imagínense, hay números en la contabilidad que las finanzas toman y me puede permitir sin discusión alguna la calidad de su gestión de ventas, me miden la calidad de la producción, de la operación, de la gestión de proyectos. Hay números que indiscutiblemente miden eso. No importa el argumento que usted dé de que el segmento de clientes, que la competencia, etcétera. Hay indicadores financieros. Esas razones financieras nos dicen cómo está la salud de la empresa para su capacidad de pago, qué capacidad tengo de endeudarme y que me presten, qué rentabilidad me da la operación y otras que son razones de mercado y de cobertura o reserva que son más útiles cuando tenemos un mercado de valores y cosas así. Estas razones financieras le dedicamos básicamente 4 horas, de modo que aunque le pueda parecer feo, créame que no, es sumamente divertido. Y cuando usted entiende cómo funcionan las razones financieras, hay una pregunta que me gusta hacerle a los participantes. ¿Qué preferirían ustedes? ¿Que les diera los estados financieros así en crudo o que les diera las razones financieras ya resueltas? La respuesta que siempre obtengo es no, deme los estados financieros. ¿Por qué? Porque ellos ya aprendieron a calcular las razones. Y si tienen los estados financieros, ellos perfectamente saben
qué cálculos pueden hacer. En cambio, si les doy las razones, ellos están limitados a lo que les estoy dando. O sea, créame que esto es una evolución interesante. Ahora, esas razones financieras también tienen sus limitaciones que procuramos dar la importancia de vida porque hay dos conceptos interesantes. Uno, las tendencias. Porque una cosa es cómo van mis utilidades, van para arriba o van para abajo o vuelve a subir, bajan, etcétera, o las ventas o la cantidad de clientes. Las tendencias son clave. Las tendencias son un complemento a las razones financieras para entender un negocio. Y la otra es, usted puede estar muy feliz con los resultados financieros de su empresa, que las ventas van subiendo, etcétera. Pero si no se compara con otras empresas similares, usted puede estar feliz porque subió las ventas un 5% o un 10%. Pero si se entera que todos los demás han subido el 15 o el 20% y han vendido mucho más que usted y han aprovechado la coyuntura del mercado, pues la verdad es que no estaba tan bien como usted creía. Entonces, este es un apartado sumamente importante que vale la pena reflexionar sobre ello. En el curso también le dedicamos un tiempo a cómo y qué tiene que ver las finanzas, esto en la parte comercial. Y aquí hablamos de presupuestos y planificación financiera. A nadie le gusta hacer presupuestos, excepto los financieros. Pues puede que a alguno de ustedes le guste, pero a mí particularmente no. El problema es que cuando usted entiende la parte financiera con la propiedad del caso, ya usted va a ver los presupuestos de una forma diferente. Y hay algunos trucos para contar con presupuesto para hacer diferentes proyectos. Luego hablamos también cómo calcular la rentabilidad por diferentes productos y servicios. Hablamos de márgenes de contribución por línea, por canal, por zona, por ruta, por departamento, por municipio, etcétera. Eh, Demandas del mercado. Imagínense, usted va a calcular cada año cuál es el nivel de inventario que espera, cuál es el nivel de producción, qué precios, qué estrategia de precios va a utilizar, qué tácticas de negocio, de posicionamiento, qué promociones va a lanzar. Ese tipo de cosas tienen un costo. La cuestión es que usted debe aprender a cómo costear cada una de esas estrategias y tácticas que usted espera hacer. Porque cuando usted está haciendo una presentación y el financiero está por ahí en el público, el financiero lo que está pensando es en qué se va a gastar el dinero. No le está viendo como lo que usted va a hacer para generar ingresos. Él lo está viendo como este se va a llevar mi dinero. Y en la mente del financiero, la gente de negocio son máquinas de gastar dinero. Sí lo ven. Pero cuando usted entienda con mayor profundidad la gestión financiera, usted va a tener mucho más posibilidades de influir en las decisiones con el financiero y asegurarle y comprometerse a ciertas cosas que sí pueda cumplir y no comprometerse ante una junta directiva diciendo cosas que no va a poder cumplir. Pero para eso necesitamos manejar muy bien el lenguaje financiero, la forma de pensar el financiero y quién tiene más ventaja en esto. El que tiene un marco de referencia ya más definido o el que tiene más flexibilidad mental para adaptarse a las circunstancias. Mi trabajo en el curso básicamente es darle elementos para que usted tenga más capacidad de influencia. Ojo, no solo con el financiero, sino también hacia un gerente general, a un director ejecutivo o a una junta directiva. Dependiendo del giro de negocio que usted tenga, y procuramos tocar cada tema de esos, porque en el público, en los participantes, a veces hay personas de industria, del agro, hay unas industrias más maquinizadas, otras más intensivas en mano de obra, hay de servicios como bancos, hay maquilas, etcétera. Dependiendo de las preguntas que los diferentes participantes hacen, pues así profundizamos en uno u otro tema que no podríamos abordar en esta Money Class. Y al final, ya cuando hemos visto toda la conceptualización financiera básica, contable, y usted ya está claro en cómo funciona, cómo piensan unos, cómo piensan otros y cómo influir en ellos, le doy algunos tips de esos que no típicamente vayan en libros de negocio sobre cómo influir en la mente de las personas, proponiendo estrategias y tácticas, incluyo inclusive cosas de programación neurolingüística, aprovechando que también tengo un posgrado en programación neurolingüística, inteligencias múltiples, lo ocupamos en esto y le doy tips de que ellos, créame, son tips básicos y cuando hay tiempo podemos hacer alguna práctica para que lo vea en vivo, cómo funciona esto y su capacidad de influencia mejore grandemente.
Como digo, la Money Class es bastante breve, pero con gusto, si tiene alguna pregunta y de respuesta rápida que le pueda dar en este momento, estoy a sus órdenes. Gracias y Catherine, te cedo el control. Gracias, Herbert. Muy interesante todos los conceptos que nos ha mencionado y es un mundo que hay que aprender para poder tener esa conexión, sobre todo al momento de vender nuestros proyectos y sobre todo pedir dinero y esas grandes inversiones y saber cómo efectivamente van a retornar. Em, si gusta, alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla en el chat y Herbert, para mientras, si me regala espacio para compartir pantalla. Ok, Y gracias. mientras ponemos esto, también quisiera que las personas que han estado en esta Money Class, les voy a activar ahorita una votación para que puedan llenar los datos, decirnos qué les ha parecido la Money Class y compartirles ahorita este espacio de preguntas. Ok, no sé si alguien ha escrito en el chat. La grabación, me imagino, Carla, que ha dicho, nosotros se la vamos a compartir a través de correo electrónico, le vamos a estar compartiendo el enlace para que puedan ver nuevamente la Moniclas. Bueno, Herbert, te agradezco y ahorita pues quisiera preguntarles a cada uno de ustedes quién está listo para aprender toda esta terminología y sobre todo aprender no solo a calcular, sino entender la terminología, entender cómo esto nos va a ayudar a generar esta conexión y permitir tomar decisiones más rápidas y estratégicas en conjunto con el departamento financiero. Bueno, pues quiero invitarlos nuevamente a que tendremos un taller profundo con 20 horas de duración en modalidad totalmente presencial. Iniciamos el 1 de junio. Tendremos clases los días sábados por la mañana. Así es que lo prometido, como les dijimos al inicio de esta Moniclas, tenemos oportunidades exclusivas únicamente para las personas que han estado durante toda la Moniclas. Importante que llenen la votación que activamos para que pueda después contactarse Gaby, quien es la asesora de programas y encargada de todo este proceso de inscripción, que va a contarles un poquito más sobre cuál es la dinámica para que podamos acceder a esta oportunidad. Gaby, si está por ahí. Sí, Katy, gracias. Gracias a todos por estar en esta Money Class. Como ya lo habíamos mencionado desde el inicio, este taller cuenta con una promoción exclusiva Money Class. Solamente tengo 5 cupos disponibles con el monto de 275. Se puso en silencio su micrófono, Gaby. Ah, bueno, comentarles pues de que tengo los 5 cupos disponibles. He colocado ahorita en el chat mi información de contacto, así como también la información completa del programa para que ustedes puedan tenerlo a la mano. Y en WhatsApp ustedes me pueden escribir: Gaby, yo estuve en la Money Class, quiero el precio especial de $275. Y con gusto yo les estaré brindando el proceso de inscripción, ya que es súper fácil, para que puedan estar y acompañarnos en esta próxima sesión que iniciamos el próximo 1 de junio. Gaby, ¿hasta cuándo? Bueno, esto es por temas quien los primeros 5 que nos escriban son los que van a tener la oportunidad de este precio, pero no sé si va a dejar algunos días en específico para poder optar a esta promoción. Fíjate, Katy, que vamos a tener disponible, bueno, como te digo, solamente tengo 5 cupos, pero voy a tener esta promoción hasta el día de mañana para que ellos puedan tomar ya la decisión de participar en el programa. Ya ahorita ya tengo 2 personas que me han escrito al chat. Voy a estar pendiente entonces de las personas que me escriban y estarles dando retroalimentación de cómo sería el valor del taller. Recuerden que es una sesión presencial en Escuela Mónica Herrera. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a todos los que asistieron este día. No sé si todos han logrado llenar la encuesta. Recordar que ya se les activó, pero no veo muchas respuestas. Si nos pueden ayudar activándola, en la parte inferior aparece encuestas o pool, le pueden dar para poder activarla. Gaby solo me confirma si a usted le aparece. Bueno, yo ahorita tengo, sí. Ok. Bueno, entonces les agradecemos a todos. Voy a dejar un ratito activa la encuesta para que la puedan completar. Alguien si quiere escanear este
este QR para poder contactarse con Gaby, o ella ha puesto la información más completa. Pueden verla a través del link que los lleva a la página web, donde pueden abordar un poquito más de los temas que estaremos viendo, que ya nos explicó un poquito Herbert este 1 de junio en sesiones presenciales para ver este tema de finanzas para no financieros. Así que yo espero ver a muchos de ustedes el próximo 1 de junio en el taller. Esta es la información completa que también estarán recibiendo de parte de Gaby, ya con las fechas en específico y el contenido y competencias, objetivos, entre otros que tiene el taller. Así es que les agradezco Herbert, como sabe, esta es su casa, esta es su escuela, y nos vemos el 1 de junio para impartir este taller, y les agradezco a todos por darnos un espacio esta mañana y que tengan un feliz jueves. Gracias, buen día a todos.